parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Muy buenas tardes. Caso Rodrigo Tarruelia, aquí en este estudio de la radio AM550 y 97 la 90.7. 90.7 RDB. El otro día arrancamos patinando. Usted, por el mismo error que acaba de cometer, me defenestró al aire y aparte fuera del aire también, por haberme olvidado de la frecuencia de la radio. El éter, como el fútbol, siempre da revancha, estimado amigo. 1-1. Vamos 1-1 en lo que se ve. Lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario, los errores que cometemos. Dígame, ¿cómo le está yendo en estos días ventosos y friolentos? En estos días ventosos y friolentos me está yendo muy, muy bien. Bueno, justamente, el tema del viento me inspiró para el programa de hoy. Usted ya, como siempre pregunto, ya sabe de qué vamos a hablar. Siempre hablamos de historia de Neuquén, pero me quedé pensando, ¿usted me podría definir qué es historia? Ya empezamos, por Dios. Discúlpeme si lo pongo en un aprieto, en un brete, diría mi abuelo. No. Definiciones ya estoy acostumbrado. Usted todo el tiempo me está preguntando y me dice, defina esto, defina lo otro. Yo le aconsejaría que se compre un diccionario, ¿no? Pero lo que podría decir que la historia, en cierta forma, es como un espejo que permite contemplar nuestra propia humanidad a lo largo del tiempo. Es un viaje en el tiempo. Cada evento, cada persona, cada decisión del pasado que ha quedado registrada conforman en cierta forma los reflejos de lo que somos como sociedad y como individuos. Usted sabe que yo no estoy muy de acuerdo con eso de que hay que aprender la historia para no repetir los errores. Siempre mucha gente dice esa frase. Algunos ponen cara seria cuando la dicen. Está bien, sí. La historia también pone en relieve nuestras debilidades y errores como seres humanos, nuestros conflictos destructivos, nuestras decisiones desacertadas, pero también nos inspira porque tenemos que ver también los triunfos y los logros, que son evidencia de nuestro potencial para el progreso, para la excelencia, ver los avances científicos, tecnológicos, culturales, políticos, sociales, las luchas y desafíos que inspiraron a otras personas a superar obstáculos. Así que no solo a aprender de nuestros errores, sino también a inspirarnos de los triunfos, de los logros, de los desafíos de los que nos precedieron. Qué pena no ser de la época de mi abuelo para sacarme el sombrero. Yo realmente le pedí una definición casi como en un copetín al paso, así los dos acodados en un mostrador y decir, dígame amigo, ¿qué opina de la historia? Y me sorprendió. No. Me sorprendió. Ahora, discúlpeme. Yo pensé que usted buscaba algo más profundo que una definición de diccionario. Me alegro haber sido catalizador de esa inspiración, amigo Rodrigo. Pero permítame una pregunta así. ¿Usted no comparte que la historia a veces parece narrada de una manera que entonces tiene como una mecánica que tendería a la repetición? ¿Usted no cree que eso es una mirada un poco que le esquiva a la acción del propio ser humano sobre esa historia, sobre su propia memoria y sobre sus aspiraciones a futuro? Sí, pero es una visión muy pesimista, porque usted cuando dice tiende a la repetición, yo estoy seguro, sin haber
preguntado antes, o haberle preguntado antes, que usted habla de la repetición de las cosas malas. Y volvemos a lo mismo, repetición de los fracasos y los errores. Y sí, tendemos a la repetición. Hay gente que nos ha inspirado y tendemos a repetir muchas veces los logros de esa gente que nos ha inspirado. Miremoslo del otro lado también, del lado positivo, no miremoslo siempre desde lo negativo. Muy buen consejo para iniciar el programa de hoy. Sabe que vamos a iniciar el programa porque si no se nos va a ir el tiempo rapidísimo. Vamos a hablar, y justamente, tocando el tema del viento. Y cuando uno dice viento, uno se imagina varios lugares en nuestra provincia. Y uno de ellos, especialmente, es Picún Leufú. Preparamos un poco una charla sobre ese reasentamiento que hubo en Picún Leufú en la década del 70. Esa nueva fundación que tuvo aquel lugar que se inició como un fortín allá por la década del 80, pero del siglo XIX, que hubo un coronel, Enrique Godoy, vio que hay muchas calles Godoy Sí. por Importantes. las distintas Importantes ciudades de la arterias. provincia. Él fue el que creó el fortín Picún Leufú, ahí en el año 1882, dentro de las acciones de la denominada campaña del desierto. No vamos a repetir que no compartimos el término porque tiende a estigmatizar y a estereotipar justificaciones del motivo por el cual se llevó a cabo esa acción. Y describir como desierto un lugar que estaba poblado. Pero hay un año después, este coronel Enrique Godoy decide reemplazar el nombre de la localidad por el de Cabo Alarcón, en homenaje a un suboficial del ejército que durante las acciones militares derivadas justamente de esa campaña militar muere en combate. Él era mensajero, estaba llevando una comunicación de un fortín a otro y fue interceptado por los pueblos que defendían la región, que ellos denominaban indios, y fue muerto en combate. En honor a él se le puso esa denominación de Cabo Alarcón. Muerto, si no me equivoco, junto con otros 2 soldados que al no tener cargo pareciera que no tienen calle, no tienen nombre, no tienen denominación para un fortín, por ejemplo, ¿no? No les alcanzó. En ese momento el fortín tenía una dotación de 20 personas y era una especie de paso obligado hacia la cordillera de los Andes. Tenía una escuela, una comisaría, un registro civil, juzgado de paz, almacén de ramos generales, un palomar. En ese momento las comunicaciones con palomas estaban vigentes. De hecho, había secciones del ejército que se dedicaban exclusivamente a adiestrar a las palomas para poder ejercer esa tarea. Acá en Neuquén capital, en la ciudad de Neuquén, también hubo un palomar militar, en lo que sería actualmente la ubicación del supermercado Casatía. Carrefour. Ah, ¿Por qué dice Casatía? ¿No quiere nombrar el supermercado usted? Norte. No, me falta actualizar. Sí. Tiene que bajar la actualización de su Internet Explorer. información. Y el lugar más importante, me estoy olvidando de nombrarlo, como siempre decimos, el lugar más importante de todos era la herrería. La herrería, el lugar donde se reparaban las carretas, los carruajes. También se fabricaban carros para gente que lo pidiera, se hacían también a pedido. Y hay entre los primeros pobladores de este incipiente Cabo Alarcón, que es el origen de Picún Leufú, había, aparte de población indígena y criolla especialmente venida de Chile. Había españoles, italianos, uruguayos, franceses, muchos de ellos, no de los indígenas, no de los chilenos, pero del resto muchos habían desempeñado tareas militares en el ejército durante la campaña. La mayoría de los pobladores europeos se dedicó a la ganadería, mientras que los otros, especialmente los criollos provenientes de Chile,
se concentraron ahí en algunos parajes cercanos a Cabo Alarcón, que dijimos es el origen de Picún Liu Fu. Entre esos parajes, por ejemplo, podemos contar con algunos que son conocidos, como Limay Centro, Paso Aguerre, El Sauce, Cerro León. Bueno, toda la zona esa de Limay Centro, Paso Aguerre, una zona muy hermosa, muy productiva. En El Sauce está la fiesta provincial de la Humita, si no me equivoco, que es la fiesta tradicional del lugar, donde se suma toda la gente de los lugares cercanos. Generalmente se hace en un predio que está en Limay Centro. Bueno, viene gente de Paso Aguerre, un poquito más al norte de Paso Aguerre está Ojo de Agua, y bueno, esa ruta provincial que lleva hasta Zapala. Obviamente la gente de Picún Liu Fu. Y ya que estamos, decimos que en Paso Aguerre, o el pueblo de Paso Aguerre, es el pueblo del soldado conscripto Jorge Águila, el Moncho, que fue el primer conscripto que murió en combate en la guerra de Malvinas. El primero junto con otro compañero, porque en la ráfaga de disparos no se puede precisar cuál de los dos fue el que Primero, claro. falleció primero. Ahí en el año 1912 ocurre la primera relocalización de Picún Liu Fu como consecuencia de traslado de la escuela, la comisaría y el palomar militar al nuevo asentamiento que estaba ahí cercano, que es lo que los pobladores actuales denominan el Picún Viejo, porque en realidad no cuentan la localización del fortín, sino que cuentan a partir de la nueva relocalización de aquella década del 10 del siglo XX. ¿Por qué relocalizaron al pueblo en aquella década? Hay dos versiones, yo creo que las dos son ciertas, porque las dos tienen fuertes asideros. Uno es que algunos propietarios de la zona empezaron a alambrar sus propiedades, que reclamaban como propias, en una época especialmente asignada por la imprecisión de la demarcación y la tenencia. Problemas de catastro, podríamos decir. Sí, pero aparte que no se podía exactamente delimitar, muchas veces había que contratar agrimensores, y usted sabe que las formas que tenían los agrimensores para medir no eran tan precisas. Fíjese lo imprecisa que eran las demarcaciones, que en otro tema que algún día vamos a tratar, se equivocaron cuando delimitaron el límite entre Neuquén y Río Negro en el meridiano 10, que eso trajo problemas a futuro entre las dos provincias. A raíz de eso se fundaron dos pueblos, uno es Octavio Pico y el otro San Patricio del Chañar. Más que nada fue una avivada de don Felipe Zapac como para plantar bandera ante un reclamo, porque todo se originó en un agrimensor que cuando tuvo que hacer la demarcación puso mal los mojones y le calculó mal al meridiano 10. Algunos dicen que no es que le calculó mal, sino que no tomó bien el punto de referencia. En esa época todavía no se usaba como meridiano 0 el meridiano de Greenwich, sino que cada uno usaba el que quería. Y el meridiano 10 es contando desde Buenos Aires, contando de que Buenos Aires es meridiano 0. Ahora, ¿en qué punto de Buenos Aires? Si es más a la izquierda, más a la... ¿El monolito donde dice kilómetro 0 en Congreso? ¿Será? Ese podría ser un punto, pero algunos dicen que no, que se usaba el lugar donde estaba el Observatorio Astronómico de La Plata. Bueno, hay varias versiones. Digo, acá yéndonos de tema de lo que estamos hablando de Picún Liu Fu. Entonces, primero por la... ¿No sería que a lo mejor el amigo había estado festejando antes? ¿Sabes que esa versión también no, corre? esa demarcación... No, lo otro corre por su cuenta. Mire, hay un refrán que dice: el ladrón piensa que todos son de su condición. Gracias, le habré equivocado al mojón. Pero ahí, mire, me hizo olvidar de qué es lo que iba a decir. Pero el otro punto también que dicen
que justifica la relocalización de aquel 1912 es que había problemas frecuentes de inundaciones. Y acá esto es serio. Esto también tiene un asidero bastante fuerte, tiene visos de verosimilitud bastante importantes. Y el traslado de esa ciudad, más que ciudad, de ese caserío, de ese pueblo, del Cabo Alarcón original al nuevo Pikunleufu, pero estamos hablando del viejo Pikunleufu, fue a unos 18 kilómetros del lugar original del Cabo Alarcón. Pero sucedió un hecho que empezó con la decadencia de esa población de Pikunleufu como centro de importancia. Dijimos que era paso obligado hacia la cordillera, tenía una ubicación muy estratégica, era el lugar donde todas las carretas paraban. Tenía un problema que era que se estaba haciendo una traza de ferrocarril hacia Zapala, que está en el centro de la provincia, y eso paulatinamente empezó a hacer que esa localidad empezara a decaer notablemente. El ferrocarril llega a Zapala en 1913, digamos que le costó arrancar algunos añitos, no muchos, mire que ya 2-3 años después ya era un centro muy importante, además con la punta de rieles era como tener a Messi en el equipo. Claro, era como que proporcionalmente a la caída de, digamos, la actividad en Picún, crecía la actividad en Zapala. Ahí entonces Picún empieza a decaer, empieza a ser sustituido como centro de recepción y distribución de mercaderías, aunque todavía le quedó la parte comercial con las localidades rionegrinas, o sea, las del otro lado del río Limay, con las localidades de Mencué, de El Cuy, Loncovaca, y todas esas mercaderías eran cruzadas en balsa hacia Picún y llevadas después hacia Bahía Blanca o también Buenos Aires. Ese fue el principio de la decadencia de aquel viejo Picún. Después la gente de Picún considera como fecha de segunda fundación del poblado, dijimos la primera cuando el coronel Godoy funda ese fortín, que un año después llama Cabo Alarcón. Empieza a considerarse como segunda fecha de fundación al 12 de diciembre de 1940, cuando un decreto del presidente de la Nación, Ramón Castillo, valida la fundación de ese nuevo pueblo, que en ese momento tenía unas 36 manzanas, pero no estaban todas ocupadas, sino que había una gran cantidad de población rural. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y en la segunda parte acometemos con fuerza con la otra, con la que nos interesa en este momento, con la relocalización de la década del 70 del nuevo Picún con respecto al viejo Picún del cual estamos hablando en este momento. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La
sueño del más bueno. La realidad baila sola la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un Dios de fantasías, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para odiar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés. Busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un Dios de fantasías, la guerra y la poesía.